when they write the history of my life, I want it to include you and my love for you. History, huh? Bet we could make some. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de los 20 años de Lost, una serie que pueden ver en Netflix y Disney Plus. Son 6 temporadas, 121 episodios. Y bueno, pues en la primera parte hablamos de la producción y la verdad es que fue una sección muy, muy amplia porque definitivamente, como estábamos diciendo, la serie inició la forma en que vemos, consumimos y hacemos televisión. Entonces la verdad es que es una serie definitivamente dio muchas lecciones por aprender y por enseñar durante sus 6 años de emisión. Y pues justamente ya en esta segunda parte vamos a hablar un poco de los temas de la serie. A petición de Jorge Arturo vamos a explicar un poco el final. Porque la verdad es que sinceramente yo recuerdo que cuando se estrenó la sexta temporada y terminó la serie, o sea, yo literalmente iba predicando la palabra de Lost, porque como dijimos en la primera parte, hubo mucha gente que no entendió, que no le gustó, que odió el final, y yo amé cada segundo del final. Entonces yo iba explicando con altavoz el final a todas las personas que se quisieran escucharla. O sea, recuerdo que di casi conferencias acerca de ello. Obviamente, pues en ese momento pues creo que iba como en la prepa o algo así. No es cierto. Creo que ya estaba en la universidad. No me acuerdo. El punto es que yo fui explicando el final a todas las personas que me quisieran escuchar. Y es que la serie, como decía Héctor, es muy consistente. O sea, desde el primer episodio te dice, esta es una historia del bien, del bien y el mal. Y al final del día sí lo es y al mismo tiempo no. O sea, es definitivamente, es una historia sobre lo humano y sobre qué implica ser humano, las relaciones que tenemos con otros. Pero sobre todo es una historia de ciencia contra fe, de destino contra lo que podemos decidir. Es una historia donde los personajes están buscando el sentido de su vida y en esta isla lo van a encontrar en cierta forma y en cierta forma otros no lo van a encontrar, van a vivir tragedias en esta misma isla. O sea, como creo que, como decía Andrés hace ratito, o sea, son personajes que sus historias se te metían en la piel y que cuando no sobrevivían a la isla, Dios, o sea, te dejaba en una depresión sus muertes, porque sí, muchos de estos personajes murieron en la isla. Incluso hay personajes irrelevantes que murieron y que literalmente me sigo acordando hoy en día de sus historias por la forma en que se contaron. Y la verdad es que, wow, o sea, la serie es eso. Y sí, digamos que la podemos dividir en dos temas. La podemos dividir en el tema de fantasía, ciencia ficción y la podemos dividir en la historia de personajes. La historia de ciencia ficción, podemos decirles cosas, pero sinceramente creo que no sé si me quiero enfocar en ello porque es demasiado amplio y complejo. Y de hecho en YouTube estuve posteando en mi Twitter una serie de videos, una serie de podcasts en YouTube que literalmente son como episodios de media hora, 40 minutos, donde explica tema a tema la ciencia ficción dentro de Lost y cómo funciona con la ciencia, no sé, con la teoría cuántica y Einstein y bla, bla, bla. Y es bien interesante. Pero híjole, a mí personalmente y la razón por la que amé el final es por los personajes, por las historias de los personajes. Pero bueno, Andrés, a mí me gustaría mucho oír a ti qué temas de esta serie son los que aún te resuenan 20 años después de su estreno, porque creo que es eso, o sea, creo que es la humanidad en la serie y justamente los personajes los que nos mantuvieron ahí 6 años. Pero bueno, no sé qué temas gustes explorar en este podcast que te dejó la serie de Lost. Fíjate que creo que haces una diferenciación muy interesante y muy padre, porque sí, podemos hablar incluso en conceptos sobre la parte de ciencia ficción. Podemos decir campos magnéticos y podemos decir
experimentos y podemos decir lo que quieras y van a salir volando y van a estar ahí. Lo curioso es cómo lo iban incrustando en la serie y en la vida de los personajes. Y creo que una vez que llegas al final, una de las cosas que me gustan de Lost es que no solamente es un estudio de cada uno de las figuras que nos presentan en, en la trama, sino también de oportunidades que se les dan. Eh, ya hablaremos quizá ahorita más apegado al final, sobre el final, pero creo que eso es algo que me queda mucho. A todos se les da una nueva oportunidad cuando están en la isla de poder hacer otras cosas y no solamente quedar como las personas quedan antes de subirse al avión. Y eso es algo muy, muy, muy padre si lo ves desde el punto de vista narrativo. No solamente están contando en dos tiempos las historias, bueno, en dos tiempos al principio, porque después, a partir de un momento importantísimo en la serie, como que empezamos a estar en el copretérito, pero esta parte del pasado de los personajes antes de el avión y lo que hacen en la isla confluye muy bien y te van contando pues cómo son ellos y qué es lo que deciden hacer a partir de que están en esa situación. Mencionaba hace un momento al personaje de Michael cuando decide hacer algo. Eh, es un momento choqueante para el espectador, pero si te das cuenta, tiene cierta lógica con lo que es o con lo que puede llegar a ser, o incluso dentro de lo inexplicable, puedes comprender que esté tomando esa decisión. Y luego también te encuentras con personajes como John Locke, que siempre tiene como esta ambigüedad o esta ambivalencia en la que sí es una figura importante y medio misteriosa y también como que actúa a su beneficio. O sea, creo que este tipo de cositas, más allá de todo lo al oso polar y voy a volver al humo negro, voy a volver a ese, poner un código para que se active algo en la isla, o sea, todo ese tipo de cosas, si las quitamos, lo que obtenemos es una historia que me gusta mucho y creo que también eso le da mucha fuerza o potencia al final de la serie. Y creo que para muchos puede ser como, ah, claro, o sea, es una salida fácil, pero no creo que sea una salida fácil, creo que es una salida de hecho justa para los personajes y que también tiene cierta lógica con todo lo que te contaron a través de estas 6 temporadas. Entonces, muchas veces te vas a encontrar con cosas que tú dices, bueno, ya no, o sea, ya, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ya me estás contando una historia completamente diferente o ya me estás diciendo que estos lograron salir de la isla y quieren regresar, ¿por qué? O sea, ese tipo de cosas te las vas a plantear en algún momento. Tú deja que reposen, tienen cierto sentido, o sea, lo vas a encontrar, la serie va a encontrar su camino para explicarse a sí misma, y la cosa es, pues, disfrutarlo. Creo que esto que haces de, ok, ciencia ficción y las historias humanas de los personajes es una forma muy padre de verlos, porque sí, tenemos estas dos cosas que funcionan muy bien si las pegas, pero si las separas, puedes encontrar muchísimas más cosas o cosas que pueden ser un poquito más ricas al momento de justos sentarnos y platicar sobre ellas, incluso ya ha pasado mucho tiempo. Sí, creo que hubo un detalle que se nos fue a hablar, bueno, más bien no hemos hablado justamente de la estructura narrativa de la serie y un detalle muy importante de la estructura narrativa de la serie es lo que mencionas, que todos los episodios estamos yendo, bueno, en las primeras temporadas vamos al pasado de los personajes, entonces básicamente la serie funciona como el tiempo de la isla y luego tenemos flashbacks. Y cada episodio tenemos flashbacks de un personaje en específico. Como ya mencionamos en la primera parte, en Lost hay muchos personajes principales. O sea, obviamente tenemos al principal que es Jack. Y de ahí se van derivando personajes secundarios, pero que también son principales. Secundarios, personajes terciarios, que a veces funcionan como secundarios y a veces otra vez pasan a ser terciarios. Y también tenemos personajes de relleno que incluso, como digo, a veces también tienen historia. Entonces, todos los personajes, o sea, incluso hay momentos que en la isla ves cadáveres, o literalmente así como esqueletos, y alguien menciona un nombre, bla, bla, y una temporada después tienes la historia de ese esqueleto, cómo llegó ahí y cuál era la historia, cuáles eran los sueños y los temores y las pesadillas de ese personaje. Entonces es como, es ahí cuando decimos justamente por qué Lost sí funciona más en una época actual de Baywatch, de ver los episodios seguidos,
que antes que tenías que esperar años o meses en que tenías que tener todo muy fresco en tu cabeza para armar esas conexiones. Pero Lost tiene estos detalles y la verdad yo que soy una persona que odia los flashbacks, o sea, realmente esta serie lo hace de una forma increíble y hace los flashbacks de una forma muy, muy interesante, pero sobre todo eso, de una forma muy proactiva para para el timeline, para la época actual de la serie, para el presente de la serie. Y luego, como bien dice Andrés, ya se cambian los tiempos de los flashbacks, luego ya se convierten en otra cosa y luego se convierten en otra cosa, pero sigue teniendo este juego de paralelismos entre el pasado, el presente, el futuro y lo que debió ser o lo que no debió ser. Y la verdad es que ahí es cuando desenvuelve la serie muy, muy interesante, porque efectivamente mientras más pasado nos dan los personajes, más completos se sienten los personajes en el presente y más vas entendiendo por qué toman las decisiones que toman. Y es que justamente como decíamos, todos estos personajes cargan un pasado trágico. Todos los personajes principales cargan culpas y miedos y cargan traumas. Y todo esto lo vamos a ver reflejado en las decisiones que toman en la isla y vamos a empezar a entender por qué toman esas decisiones mientras vemos sus pasados. Y eso es también lo que hace a Lost una serie tan rica y, otra vez, tan compleja. Pero realmente es lo que te mantiene en ella y lo que hace que no te aburra. Pero bueno, tú, Héctor, no sé qué temas tengas de la serie que a ti te hayan gustado y te hayan cautivado durante esos 6 años. Se me hace es una serie muy rica en temas, pero me quedé pensando mucho en la descripción que hiciste digo, al iniciar esta sección y o sea, la manera más básica así de juzgar cualquier pieza de arte, pues digo, cualquier narrativa es, o sea, diferenciar entre lo que es una trama y lo que es una historia. O sea, la trama es lo que está ocurriendo. O sea, la trama es que están estas personas que suben a un avión y quedan en una isla misteriosa, sobreviven durante algunos tiempos y les ocurren una serie de eventos, etcétera, etcétera. Y la historia, aquí en este caso, por ejemplo, un ejemplo de historia en Lost es, tenemos este personaje Sawyer, que en un episodio dice que él jamás ha hecho algo bueno en su vida. Y 2 temporadas después, él decide saltar de un helicóptero que no tenía suficiente combustible para llegar a su destino, para que las personas que quiere logren llegar a él. O sea, esa es una historia, es un cambio, una progresión en el arco de un personaje. O sea, y Lost es una serie que está muy cargada en trama y está muy cargada en historia. Y eso me parece así como que es muy apropiado para la serie en sí, porque digo, pues tenemos uno de los temas principales que maneja la serie, es esta distinción entre la ciencia y tener fe. Y la ciencia en este caso, pues sería la trama, sería tus números 4 8 15 26 23 48 tu ecuación valen 7 tu botón que estás presionando, todo eso. Y tenemos la fe, que es los personajes, es cómo van creciendo, cómo se van relacionando entre ellos. Y la serie en sí, pues, te muestra esta dualidad entre ciencia y fe y te requiere una especie de balance entre la luz y la oscuridad. O sea, porque si tienes demasiada fe ciega, pues te ocurre lo que ocurre al pobre John Locke, yo creo que es uno de los personajes más trágicos en la historia de la televisión. Y la razón por la que Jack logra cumplir su destino, pues es precisamente porque logra tener este balance entre ser un hombre de ciencia, que es como llegó a la isla, y también ser, en cierta medida, un hombre de fe. Y lo que tiene Lost es que logra unir estas dos cosas también como lo muestra estas temáticas dentro del show. O sea, porque todas estas partes de la trama
a mí en ese entonces, o sea, me parecían fascinantes. Yo quería saber qué son esos números, quería saber qué eran esas transmisiones que recibían, quiénes eran estas personas en la isla que no venían en el avión. Ahorita, Eddie, tú mencionaste lo de unos cadáveres, pues sí, ves literalmente unos esqueletos en la primera temporada y no te dicen quiénes son hasta la última. O sea, son 6 años en los que te presentan una pregunta y te la responden. Y yo creo que Lost logró responder muchas de esas preguntas de una manera muy satisfactoria, que en ocasiones a mí me parece que muchas personas se enfocaron demasiado en esa parte, en ese aspecto del show y no era la única razón por la que verlos, o sea, porque también tenía que compaginarse con la parte en la que conoces a lo que son estos personajes, o sea, este balance entre dualidades creo que hace que se oscurece un poquito, o sea, a pesar de que lo haga muy bien el show, creo que en el público, hace que oscurezca en sí lo que es el Lost en su totalidad, o sea, porque, por ejemplo, ahorita dije que la gente que no entendió el final, que no le gustó el final de Lost porque no lo entendió, y en esa parte no me refería a la mecánica de la trama, no me refería a la ciencia, no me refería a lo que te conoce como el sideways world o sideways reality. O sea, eso no es tan difícil de entender. O sea, la parte que a lo mejor no entienden muy bien es el significado de lo que el show te estaba queriendo decir al mostrar a estas personas en este lugar, en ese momento en específico, y cómo iban a avanzar. O sea, yo creo que luego después Lindelof decidió desbalancear un poquito la ecuación en Leftovers para que la gente no se preocupara tanto en las mecánicas de la trama y casi desde el inicio te dice, oye, no importa, este misterio nunca lo vas a saber. Nada más importan los personajes. Que me parece que eso también es una decisión muy, muy acertada, digo, porque no quería que le ocurra lo mismo a los pero así como lo vemos aquí en la historia, o sea, lo que es toda esta dualidad entre los distintos aspectos narrativos que tiene el show, me parece muy eficiente. O sea, y ya ni hablar de ya lo más cercano, o sea, porque el show digo, Lost es un show casi enteramente entre dualidades, entre dos cosas, entre ciencia, fe, tenemos la determinación, determinismo y libre albedrío, que es muy importante porque pues tenemos viaje por el tiempo y todo lo que son estas preguntas que introduce y el destino y aceptar tu destino o decirte a luchar en contra de él, a pesar que me parece que el show es un poquito determinista porque pues, te dice desde un inicio lo que pasó, pasó. Pero pues son todas estas capas que tiene el show, todos estos elementos que se me hacen tan ricos, tan narrativamente eficientes, que fue bien bonito, o sea, recordar todo el gusto que le tenía por el show hace tantos años. O sea, porque a mí me sigue pareciendo increíblemente satisfactorio en todos los niveles. O sea, tanto en las preguntas que respondieron como en el destino de los personajes. O sea, nada más ahorita sí ya lo hemos mencionado varias veces, pero todas las muertes, todas las que sufrimos, todas las sentimos, todas las recordamos, todos los triunfos, todas las tragedias, todas las reuniones, todas se nos quedaron, se nos han quedado durante todo este tiempo. Yo creo que eso es una muestra de lo bien que lograron hacer este programa hace tantos años. Ay, sí, definitivamente, definitivamente. Bien, tengo una idea. Quiero como terminar de redondear justamente un poco la serie en general, como los temas. Y luego vamos a decirle a la gente por qué tienen que ver Lost. Y luego, para quien no quiera saber el final, vamos a explicarlo rápidamente. Pero sí quiero, o sea, realmente quiero en un futuro, probablemente el próximo año, adentrarnos 100% en el final, porque creo que también hay algo que a mí me gusta mucho de Lost, que incluso al final intenta incluir todas las religiones, como ya bien decía Héctor en la primera parte de este podcast. Es una serie que literalmente trata de ser muy inclusiva en una época donde todavía no lo eran las series. Y definitivamente el final trata de hacer eso con las religiones, porque el final tiene, como ya decíamos, connotaciones de mucho de fe. Y creo que
Pero es indudablemente, al final del día, sí tiene a veces tonos muy católicos. Y también es algo que a mí me fascinó de la serie, porque ya saben, tengo un trauma católico. Entonces, definitivamente es algo que a mí también me llamó todo el tiempo. Y justamente las dualidades de estos personajes, ¿no? Ya decíamos que John Locke siempre fue el hombre de fe y Jack siempre fue el hombre de ciencia, y por eso siempre estaban como rozando y peleando y estaban en desacuerdo justamente por estas visiones de vida, y como al final estas visiones de vida se tienen que balancear, pero al mismo tiempo son tragedias porque los dos son héroes, y los héroes, como ya bien sabemos, sus vidas nunca terminan siendo felices, sino que siempre van a ser unas tragedias. Y creo que aún así Lost es muy hermoso en ese aspecto. Como ya decía Héctor, o sea, yo cuando estaba viendo el último episodio ayer, literalmente, o sea, querían salirme lágrimas. O sea, como también creo que lo dijo Andrés en la primera parte, o sea, nada más recordar todo lo que habían vivido esos personajes, todas las tragedias que sufrieron, y muchos que literalmente su vida terminó siendo una tragedia porque murieron dentro de la serie. Es como, ay, dolía tanto, y la música y las actuaciones y, no, no, creo que fueron momentos muy, muy, que te quedan marcados de una u otra forma, aunque no te acuerdes en este momento de ellos. Y pues bueno, pues Andrés, mira, no sé si quieras decir algo más justamente de la trama, de los temas, o si tengas algún momento en específico que no quiero todavía hablar con spoilers, pero que al menos como que nos puedas explicar la sensación que te dejó, algún momento en específico que te haya marcado dentro de la serie, que le tengas que decir al público como, este fue la razón por la que yo vería Lost, pero bueno, nada más como el momento en sí. Digo, no sé si me doy a entender, creo que ya me revolví un poco. Pero bueno, no sé si quieras compartir algo más de la serie. Es difícil hablar sobre esto sin mencionar justo lo que está pasando, pero creo que el punto para mí en el que Lost se queda como una de las series que más me han gustado es ese inicio de la segunda temporada, porque es un cambio de juego. Algo que quizá no habíamos mencionado, pero que puede que sea un tanto obvio, es que, si no es que todos, pero la mayoría de los episodios terminaban en un cliffhanger enorme. O sea, parecía que lo fuerte venía en el siguiente episodio, y así te iban capítulo a capítulo. Al final de la primera temporada pasa algo y te abren tal cual una puerta hacia otro contexto que te puede llamar la atención. Y los primeros 15 minutos del primer episodio de la segunda temporada para mí son ese gran descubrimiento. Es como estar acostumbrado a algo ya o enamorado de algo y descubrir una cosa diferente dentro de ese mismo. Para mí ese primer episodio de la segunda temporada es brutal y es algo muy atractivo y es algo interesantísimo porque parece sacado de la nada y empiezan a acomodarse las fichas. ¡Wow! Estoy aquí otra vez. Disculpen el internet desde mi búnker, pero así que es con lo que es lo que hay. Sí, no, yo lo sé, pero bueno, sí, entendimos justamente la idea principal, que fue justamente esos cliffhangers que, como dices, definitivamente te cambiaban el juego, y eso también es algo que Lost manejaba muy, muy bien. Pues Héctor, justamente algo así, igual rápido, de algún momento que tú hayas dicho, esta serie ya me tiene aquí para siempre. Ay, definitivamente hay muchos momentos, pero yo creo que el que más recuerdo es una línea de un episodio de la primera temporada que se me grababa en ese entonces y nunca la he podido olvidar, que es cuando, pues, después de los eventos que ocurrieron en el episodio, Jack se pone frente a la multitud y dice, o vamos a vivir juntos o no vamos a morir solos. Y es una frase tan sencilla, pero que se me hace que es de esas frases que de repente encuentras en la cultura pop, en una película, en una serie de televisión, en un cómic, etcétera, etcétera, que dices,
es algo que tiene así como que genuino significado. O sea, que es algo que se puede aplicar, que te está diciendo algo acerca de la vida, acerca de nosotros, acerca del alma, de lo que tú quieras. O sea, y yo creo que fue en ese momento en el que todo lo demás que me había gustado del show se cristalizó y ahí fue cuando decidí que, pues básicamente sí iba a verla hasta que acabara, aunque pasaran, varios episodios, en una jaulas, aunque hubiera huelgas de escritores y hubiera un pequeño momento en el que a lo mejor la serie como que pareciera que no tuviera, dirección, porque eso fue lo que a mí me dio la confianza de reconocer que las personas que estaban detrás de este show sabían lo que hacían y yo creo que lo más importante es que tenían algo que tenían algo que decir al público con sus personajes, con su temática y con sus historias. Ay, correcto, correcto. Y miren, yo ahorita voy a hablar de mi momento al ratito, bueno, en un momento porque, o sea, para mí fue el final. O sea, el final, y creo que para mí el final resuena mucho con The Leftovers, Bueno, porque no quería elegir nada al final porque no vamos a hablar de eso, pero bueno. Ya sé, no, y ahorita no voy a decir más de eso, pero es que para mí el final resuena mucho con lo que se hablaría en otra serie de Lindelof, de Leftovers. Y para mí, como digo, toda esta temática de fe, del destino, del propósito de la vida y todo esto, o sea, ay no, o sea, para mí fue el momento en que Lost así compró mi corazón. Porque al final del día creo que es que no sé si tengo un momento, pero creo que es justamente donde cada uno de los personajes transiciona o cambia o toma decisiones complejas. Creo que hay muchos momentos donde los personajes se dan cuenta que se equivocaron o pierden la fe. Hablaba Andrés justamente de ese momento de la segunda temporada donde creo que es donde John Locke literalmente ya perdió completamente la fe y pide una señal y la señal le llega de la forma más inesperada del mundo. Entonces, son esos momentos que yo decía, no manches, o sea, wow. O sea, el personaje pide una señal y la señal le llega. Y puede ser que la señal sea lo que menos esperabas en esta vida, pero es una señal y la señal está ahí. Y creo que eso es a mí lo que también me fascinaba de Lost. Pero bueno, justamente ya para empezar a cerrar. Andrés, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Lost? Uno, qué joven eres, al parecer, porque creo que es una serie que sí marca una generación muy en específico. Pero creo que también es muy curioso cuando tienes que recomendar algo que ya tiene bastante tiempo y como que crees que forma parte del ADN de la gente que ve mucha televisión o de la gente que le agrada cierto director o de la gente que le gusta cierto género. En este caso, creo que lo más fácil de recomendar de Lost es un producto completamente entretenido. Más allá de cualquier cosa que podamos haber dicho ahorita que les pueda sacar de onda o que incluso les atraiga más, es un producto muy entretenido. Es televisión de alta calidad, es televisión muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien producida, que nunca perdió ese toque según yo. Creo que durante todas las temporadas tiene ese nivel alto que quizá después desapareció un poco en la televisión antes de ser ya retomado por completo con esto de la nueva era dorada de la televisión. Es muy entretenido de verdad y es también algo que te va a mantener cautivo y te va a mantener así sin jugar tramposamente contigo, porque creo que eso es una cosa que Lost no tenía, no es tramposa en el sentido bastado de la expresión, o sea, no es un producto que esté hecho para mantenerte así a la mala, al contrario, es muy ingeniosa, es muy inteligente y solamente así pudo haber durado lo que duró y solamente así pudo haber causado lo que causó y nos tiene aquí a 20 años de su estreno, todavía hablando de ella, recomendándola y pensando en ella como un producto que cambió a la televisión y la forma en cómo nosotros nos sentamos a disfrutarla. Ay, correcto. Héctor, ¿qué le dirías a alguien que no ha visto Lost? Es más una serie muy fácil de recomendar porque
como es una de los fundamentos actuales de la televisión, es un show que se siente muy moderno. O sea, si acaso la parte más difícil son los veintitantos episodios que tiene por temporada de las primeras dos, pero luego después ya el número de episodios así como que baja un poquito. Pero en general, o sea, no se van a encontrar un show antiguo, un show que tenga una narrativa a lo mejor a la que no estén acostumbrados, sino van a encontrar cosas que les van a resultar muy familiares y de hecho, yo creo que incluso lo pueden disfrutar un poco más que muchas series actuales, porque sí es algo que tiene Los es que es bastante ágil. Es una serie que a pesar de que dura mucho, no, no expande más allá de lo necesario los momentos entre los personajes, como tienden a ser las series actuales que tienen que llenar los 13 episodios, etcétera, o lo que tienen impuestas las narrativas actuales. Así que es bastante divertida, muy emocionante. Ya te mencionamos, se mencionaron los cliffhangers que tiene, o sea que inmediatamente te quieres seguir viendo. O sea, yo creo que esta es una de las series por las que existe el binge watching, es la que estableció el binge watching. Es una serie que se creó para ser binge watchada antes de que existiera siquiera el término o que se popularizara culturalmente como es ahorita. O sea, la pueden poner y van a ver 5, 6, 7, 8 episodios y no van a querer no van a querer soltarla precisamente porque vas a querer saber qué sigue, o sea, qué sigue con estos personajes y sí, qué sigue con todos estos misterios. Y algunas veces algunos misterios se le van a resolver luego, algunos van a tardar muchos episodios, pero tiene ahorita el beneficio de que los episodios los ven ustedes a su ritmo, no tienen que esperar 6 años para saber muchas de estas respuestas. Y que también es una serie que no van a cancelar porque literalmente ya terminó. O sea, son sus 6 temporadas aseguradas, definitivamente. Que de hecho he leído que muchos centennials justamente por eso están viendo series viejas, comillas, comillas, porque ya saben que ya terminaron. Entonces, que es algo que en este momento, en la actualidad, no tenemos garantizado, que tener una serie que sabemos que vaya a terminar. Entonces, definitivamente sí, yo también les digo eso, o sea... Y yo creo que también que ¿Mm? aunque sepas que algunas series que tienen garantizadas por éxito o por lo que tú quieras, es muy difícil ahorita en esos tiempos, porque incluso las que tienen mucho éxito, te vas a tardar años. O sea, Sí. digo, no es una serie que me está gustando, pero pues ahorita existe algo que se llama Rings of Power, que es bastante probable que vaya a tener 5 temporadas. Y esas 5 temporadas son 10, 12 años de tiempo real para que quieras verla completa. La verdad es exagerado. O sea, va a terminar Stranger Things en su, no sé, quinta o sexta temporada. Hace 10 años que comenzó. Uy, sí es cierto. Ay, no, sí, que definitivamente esta época hace 20 años era la época de la televisión de oro, porque literalmente vimos los 6 años y 6 años terminó. Y como dices, ahora Stranger Things 10 años para ¿qué? ¿4 temporadas? No, no manches, no, qué horror. Qué bueno que la dejé ver. Pero bueno, sí, querido público, o sea, la verdad es que no me queda la más mínima duda de que Lost es una serie que hay que ver, que hay que disfrutar. Es una serie súper entretenida, pero al mismo tiempo tiene mucho personaje, tiene mucha historia, tiene mucha ciencia ficción. Y la verdad es que son personajes extremadamente interesantes, con grandes arcos, grandes desarrollos. Y la verdad es que me emocionó mucho volver a ver los episodios que vi. Hasta me dio ganas justamente de ver más, pero bueno, obviamente no tuve tiempo. Pero creo que sí fue una serie muy adelantada a su época y que 20 años después de su estreno pueden disfrutar sin ningún problema. Como decimos, hay momentos donde cayó un poco la serie porque pues sí, 121 episodios, pues no todos son perfectos. Pero hay joyas ahí, hay episodios que cambiaron el rumbo de la televisión. E incluso en YouTube me empecé a encontrar que efectivamente hay muchas personas que están viendo la serie y están poniendo sus reacciones en vivo.
Y entonces también creo que puede ser una experiencia que vivan con el colectivo, o sea, no es una experiencia que tengan que vivir ustedes soles, sino que nada, o sea, que si quieren ver las reacciones de otras personas, ver cómo otras personas están viviendo Lost en este momento, también pueden buscarles y vivir con esas personas Lost en vivo. Entonces, creo que verla en comunidad todavía es posible, aunque evidentemente no de la misma forma que cuando la vimos en vivo. Que tengan en cuenta que antes el internet no era como lo conocemos ahora. Entonces también un poco creo que yo incluso viví Lost un poco con las personas que sabía que la estaban viendo, pero no más allá. Entonces todo esto de las teorías, juntar las pistas y todo eso ya lo fui viviendo pues conforme avanzaba la serie, conforme el internet se hacía más popular y conforme ya había más foros y cosas así. Entonces, definitivamente creo que van a vivir otra experiencia viendo Lost, pero va a ser una experiencia que va a valer muchísimo la pena. Entonces sí, véanla, como decimos también es un cast súper diverso, entonces las historias son súper interesantes porque todas son diferentes, todos tienen problemas, pero son problemas diferentes e interesantes. Y cada personaje que se une es más interesante que el anterior, entonces no, definitivamente es una serie que vale la pena entregarle el corazón y la mente mientras la vean. Y no podemos decir eso de muchas series en la actualidad. Entonces, 10 de 10, vayan a ver Lost porque vale mucho la pena. Está en Disney Plus y en Netflix. Y pues sí, pues literalmente ya tienen ahí las 6 temporadas para ustedes verlas en el ritmo que ustedes quieran. Así que recomiendo 100%. Entonces, miren, querido público, rápidamente, nada más porque Jorge Arturo es un gran escucha de este podcast, vamos a dar una explicación rapidísima del final. Si ya no quieren oír spoilers y quieren ya ir a ver la serie, no se preocupen, ya pasen a la parte de donde nos despedimos en este podcast o ya retírense a verlos, evidentemente. Pero bueno, vamos a hablar ya con spoilers del final. Que bueno, no sé qué tan spoilers es, pero bueno, es que sí es un gran spoiler porque fue una controversia en su momento. Así que retírense quienes no quieran escuchar spoilers del final de Lost. Y bueno, pues, o sea, el final de Lost, para quienes se quedaron y quieren escuchar spoilers, básicamente el final, la 6ª temporada, es una cosa súper complicada, que por eso digo que el próximo año, que se cumplen 15 años del final de Lost, si no mal recuerdo, vamos a poder hablar un poquito más a fondo de esto, porque la 6ª temporada es una cosa complicada, donde literalmente es el origen de la vida, más a ver si son 15 años, sí. Bueno, es el origen de la vida, lo que nos une a todos, la energía, el bien, el mal, lo que ata a la isla, lo que une los destinos. O sea, es una cosa como brutal así, que creo que vale la pena analizar, que va muy de la mano con la ciencia ficción y fantasía de Lost. Pero la razón por la que la gente no entendió el final fue porque hay muchas personas que no pusieron mucha atención, pero también a veces también se culpa a la mercadotecnia y a que en la producción decidieron poner al final de la serie la imagen del avión destrozado, dando a entender a la gente que nuestros personajes todo el tiempo estuvieron muertos. O sea, que literalmente la isla fue un purgatorio literal y que nunca vivieron todo lo que vimos en la serie, sino que todo el tiempo estaban muertos y que nunca, y que lo que vimos literalmente fue el purgatorio católico, vamos a decirlo así. Lo cual no es cierto, o sea, eso nunca pasó. La gente no lo entendió bien, ya sea porque, o como decimos, no pusieron mucha atención, o la mercadotecnia los llevó por otro lado, más el final, más otras cosas. Pero bueno, los escritores continuamente salieron a decir... En defensa de la serie, Ajá. también te lo dijeron en la serie, así que bien mala onda. O sea, sí, pero
los escritores constantemente salieron a decir que no era eso. O sea, también, o sea, tuvieron que literalmente hacer una campaña de diciendo que no estaban muertos todo el tiempo. Pero el asunto es que al final tenemos como unos flashbacks raros, donde los personajes están viviendo una vida donde el avión nunca se estrelló. Entonces estamos viendo todo esto que les digo, lo de la isla, el bien y el mal, etc, etc. Y estamos teniendo unos flashbacks que son como una realidad alternativa. Y al final nos enteramos que esa realidad alternativa efectivamente es el purgatorio. Son nuestros personajes encontrándose de nuevo para literalmente poder morir en paz. O unirse a la luz o a la energía primordial de todo. Entonces, o sea, creo que a la gente, hay personas que pues sí les va a parecer una reverenda pavada, porque tal vez no está en sus creencias, no está en sus búsquedas espirituales o no sé. Pero para mí personalmente, a mí me encantó porque redondea lo que buscaban los personajes, que era la paz interior y el propósito de sus vidas. Y en la parte más romántica de la serie, es literalmente donde sí morimos solos, pero al mismo tiempo nunca estamos solos, porque siempre vamos a reencontrarnos con las personas que marcaron nuestra vida para poder ahora sí encontrar la paz. Y ese es el asunto de los personajes, o sea, toda la serie vivieron tragedias, vivieron horrores, vivieron dolores, para al final ser héroes, vivir sus vidas quienes sobrevivieron, sacrificarse quienes tuvieron que sacrificar algo, pero al final de todo se reencuentran y siguen adelante, lo que sea que eso signifique en la religión que quieran darle. O incluso entra en el ateísmo, porque la idea general de la serie es que regresamos a la energía primordial del universo, del Big Bang y todo esto. Entonces también desde el punto de vista científico funciona. Y a mí amé eso, porque es tan positivo, tan romántico en cierta forma y tan esperanzador en la misma tragedia de la vida. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho, me la pasé llorando viendo ese episodio. Esta vez no me la pasé llorando, pero las lagrimitas se me estaban saliendo. Pero bueno, Andrés, no sé, ¿tú qué opinas del final, tu interpretación y si a ti te gustó justamente ese final de la serie? A mí me gusta mucho el final de la serie y creo que ahorita lo acabas de resumir muy, muy, muy bonito, porque creo que eso es al final lo que termina siendo el motivo de la serie y de ese último episodio. Y me gusta mucho cómo, si bien no vamos a hablar del purgatorio o de la muerte o de que en algún momento todos estuvieron muertos porque puede interpretarse de esa forma y también, o sea, no responsabiliza a quienes lo hayan interpretado así, pero eh, una vez más, si le quitamos todo esto de la religión, es justo el dar el siguiente paso, de pasar al siguiente momento o a la siguiente fase. Y es algo muy interesante que plantea la serie, incluso en estos juegos de tiempo, en el que al principio estamos en un pasado y presente, pasado, presente, y luego estamos en un presente, mundo alterno, y cuando mezclan esos dos momentos es justo para que todos los personajes puedan dar el siguiente paso. Entonces, sí, podemos hablar del purgatorio, pero también podemos hablar de un momento de transición, y podemos hablar de morir y pasar a un estado de paz. También podemos hablar de ir al cielo o ir al infierno, depende de cómo lo vean, pero también podemos decir es el siguiente paso. Entonces, dentro de todos estos juegos que nos fueron planteando a lo largo de las 6 temporadas, en donde también había mucho espacio para, no solamente para una religión, sino para muchas religiones, este final como que termina siendo muy redondo y termina siendo como ok, desarrollamos todo esto, jugamos con todo esto y lo que le corresponde a los personajes es pasar de aquí, partir de aquí. Y eso es algo que se necesitaba mucho valor y mucho coraje, por decirlo de alguna forma, para hacerlo. No es un final fácil, honestamente. No es un final que funcione muy bien si no lo sabes hacer, porque justo te corres el riesgo de que te digan, puta, me acabo de aventar 120 episodios para que al final esos estuvieran muertos desde el avionazo.
y no hay forma de que no te enoje eso. No, la forma en cómo está desarrollado ese final y le dan ese cierre a los personajes que desde todos los puntos de vista es funcional y es bonito, tenía que estar también planteado y tenía que tomar su tiempo y tenía que convencerte de alguna forma. Y creo que funciona para quienes eh, se clavan por completo en la serie y para quienes no, pues sí, les puede costar un poquito de trabajo, pero justo, creo que costaba un poquito más en ese momento, por todos los tiempos que tienen que pasar y demás. Ahorita se la avientas, puede que encuentres muchos de esos vasos conductores que te llevan al final por la cercanía con la que ves los episodios, puedes entender hacia dónde va y comprenderlo al momento de que lo ves. Y ya no va a haber esos enojos como si los hubo en ese momento, que de hecho a Damon Lindelof le cayó tanto que dijo, pues gracias, pero bye. Y desapareció de Twitter y dijo, oh, gracias. Sí. Bueno, pues Héctor, ¿tú qué opinas del final de la serie? Ay, el final de Lost. Fíjate, es que o sea, la serie sí trabajó esas ciertas cosas que yo entiendo por qué llegaron a crear cierta confusión en el público. O sea, volvemos a las partes mecánicas, o sea, porque la quinta temporada, o sea, básicamente es el final, los últimos episodios de la quinta temporada es básicamente Jack queriendo cambiar el futuro, o sea, queriendo cambiar su destino, que nada de los eventos que hemos visto ocurran. Así que acaba, o sea, su plan es detonar una bomba. Y termina, la quinta temporada, o sea, termina con un flash en blanco, presionando el botón que iba a detonar una bomba. Así que en el inicio de la sexta nos presentan a la isla en el fondo del mar, y al Oceanic 815 aterrizando libremente en LAX. Así que la impresión que quería dar la serie en su última temporada es que estos personajes o sea, Jack había logrado su cometido, había creado una línea de tiempo alterna en el que estaban ocurriendo otras cosas. Luego después en el presente, hay unos 2, 3 episodios en el que Richard Alpert, nuestro cuasi inmortal español interpretado por Néstor Carbonell, güey, pierde la fe por los eventos que ocurren y se la pasa diciendo en todos los episodios, estamos muertos, esto es el infierno, les dice una y otra vez que, o sea, obviamente eran los creadores juzgando con la percepción que se tenía de la isla de las primeras temporadas, desde que el misterio era que todos estaban muertos. Así que luego después llega este final en el que te dice que no, que el Sideways World no es una línea de tiempo. Eso es otra cosa completamente distinta. Y pues también te dicen de cierta manera que que ya todos están muertos. Así que pues entiendo de dónde viene lo que es esta confusión, que a lo mejor que son las partes que se tienen que explicar, que es lo que dije ahorita. Pero yo creo que también hay un malentendido un poco más fundamental entre la gente que sí entendió la mecánica del guión, de los eventos que vimos, y no el propósito de la serie. Que esto es algo que me parece que también le ocurrió yo creo que es la única serie que pondría arriba de Lost en este aspecto, que es Battlestar Galactica, el remake, también de por las mismas fechas. El show te está diciendo constantemente una y otra vez de qué se trata. Te lo dice una y otra vez, hasta que te lo reitera varias veces. Y el show te reiteró una y otra vez, como parte de la mecánica del guión, que no se puede cambiar el pasado, o sea, no se puede cambiar el futuro. Lo que pasó, pasó. Así que la única interpretación posible es que pues Jack falló, o sea, realmente no cambió el futuro, realmente no pasó. Y la otra muy importante es, volvemos a la ciencia y la fe. Hay cosas científicas, sí, hay radiación electromagnética, hay viaje por el tiempo, pero también hay cosas de fe, hay cosas que no se pueden explicar mediante la ciencia, que van más allá de nuestro entendimiento, que a mí me parece que está mostrado muy hermosamente en los últimos capítulos, cuando el corazón de la isla es una combinación de luz y agua. O sea, son esas cosas que no tienen una genuina explicación. Y eso es lo que vemos aquí en este mundo de lado, en este más allá.
O sea, una de las razones por que la gente rechazó este final porque pensaban que estaba viendo una historia de ciencia ficción en el que todo tenía respuesta y al final el último episodio pues te dice que hay cosas más allá de la ciencia, que hay cosas que sí realmente solo se requiere fe, la fe que tú quieras, o sea, llámalo como tú quieras, o sea, por eso la iglesia del final tiene todos esos símbolos, o sea, porque realmente no importa qué es lo que creas, simplemente la creencia de que existe algo más allá de lo que experimentamos empíricamente por nuestros sentidos. O sea. Y ese mensaje tan bonito para una persona que pensaba que estaba viendo otra serie, como que lo rechazan. Y es lo que sí me gustaría que ya, con todas esas décadas que han pasado, que ya pues, la gente entendiera que el punto del show es bien cursi, que es algo que también mucha gente tiende a rechazar. O sea, siempre en la cursilería se ve como algo malo, cuando no es algo, es algo bueno. Es algo bueno si proviene de un genuino sentimiento. Y yo creo que eso es lo que logra transmitir el final. Es este genuino sentimiento de cursilería, porque el mensaje que nos dice que lo que importa en esta vida son los amigos que hacemos en el camino. Es un cliché, es como Pensé tú que no como le quieras ibas a verlo. decir así, Pero pero sí. Correcto. es que eso es, y es cursi, es completamente cursi, pero es cierto. Y es un mensaje genuinamente hermoso. Y te lo dice muy bonito. Te lo dice muy bonito el espíritu de un personaje que se llama Christian Shepherd. O sea, desde el primer episodio te decía esta clase, o sea, qué clase de serie ibas a ver. Y al final te lo recalca. Y ese es el punto. Es el punto de cómo lo que genuinamente importa son las conexiones que hacemos en esta vida. Y es por eso que es increíblemente emotivo ese mensaje, porque al final al final ves todos esos personajes que tardaron 121 episodios tratando de expandirlos y de hacernos creer que eran personas de verdad. Nos funciona. Y la verdad es un pensamiento muy hermoso, o sea, pensar que no estamos solos, que nadie está solo al final. Es lo que le dice el espíritu de Christian Shepherd a su hijo. Y ese sentimiento final que tiene Lost es tan hermoso, tan lleno de luz, tan lleno de alegría, que pues como dije, algunas personas llegan a rechazarlo. Pero deberían tratar de como que de abrir un poquito la mente y llegar a entender, llegar a aceptar, internalizar todos esos sentimientos positivos que nos transmite la serie. La mente y el corazón, definitivamente. Muy bien, muy bien. Pues ahí está, querido público. Esa es nuestra explicación rápida y resumida del final. Creo que literalmente, como digo, busqué cosas en YouTube y hasta eso hay cosas bastante buenas, no tan tóxicas. Hay muchos análisis de la ciencia ficción en Lost, hay muchos análisis justamente de los personajes y así. Pero, y la verdad es que sí, voy a pensar seriamente hacer una segunda parte de este podcast el próximo año, bueno, de este programa, porque podríamos profundizarlo un poco más. Pero la verdad es Pues no que hablamos casi de ningún personaje. no, exactamente, podemos profundizarlo más. Creo que como Y primera estoy parte casi seguro funciona que muy bien. fallamos la regla, Chris. No, o sea, ¿cómo explicas esta serie? O sea, dijimos que el avión se estrelló y que vivieron ahí las personas tratando de sobrevivir. Ya, ¿qué más quieres? No, pero sí, o sea, sí, sí. Una disculpa, Chris, que no creo que nos oiga, pero lo recordamos donde quiera que esté, definitivamente. Pero sí, sí, yo creo que sí, vamos a hacer el próximo año una segunda parte para ya enfocarnos ahora sí en los personajes y en algunas tramas y hablar con spoilers, evidentemente. Realmente también creo que por eso quería hablar un poco así de Lost, porque quiero también, me gustaría mucho que alguna persona que nos esté escuchando vea la serie por primera vez y la disfrute. Entonces, por eso también incluso quería hablar un poco sin spoilers de ella. Ojalá lo hayamos logrado. No sé si nos siguen escuchando quienes no la hayan visto, pero ojalá sí hayamos logrado que alguien que no haya visto Lost la vaya a ver. Y pues sí, este realmente era el objetivo de este podcast. Así que sí, a ver,
un like y hacemos segunda parte el próximo año, claramente. Y así también nos echamos un par de episodios más. ¿Quién dice que no? Que podemos hacer un mini rewatch en un año. Pero bueno, pues ya, querido público, ya con eso llegamos al final. Vayan a ver Lost en Disney, en Netflix. Disfruten las 6 temporadas, los 121 episodios. Y la verdad es que, como decimos, no se van a arrepentir. Y como digo, el final a mí me pareció increíblemente hermoso y perfecto. Y luego que terminen Lost, se ven The Leftovers para que se depriman un rato. Y luego otra vez tengan un final feliz y esperanzador. Pero la depresión va a estar fuerte, eso sí. Algún día hablaremos de Leftovers, o sea, se los prometo. No les prometo no llorar todo el podcast, pero... 20 aniversario. 20 aniversario de Leftovers. O sea, se los juro que algún día. Como digo, no les prometo no llorar durante el episodio, pero les prometo que las otras personas que invite van a hablar de la serie de una forma objetiva. Y sin emociones. O bueno, no tantas emociones. Pero bueno. Ay, vale, pues ya. Con eso llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho. La verdad estuvo muy bien. En serio, ¿qué personas tan preparadas somos para hablar de los... Según yo les dije, íbamos a hablar con puros feels. Y lo logramos, pero híjole, ¿qué tanto conocimiento tienen nuestros invitados el día de hoy? Así que 10 de 10, gran podcast. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Andrés, por venir. Andrés, muchísimas gracias por venir a este podcast. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en mi escotilla, en Twitter como Andrés Solastoro X, en Instagram como Andrés Solastoro y en Letterboxd también como Andrés Solastoro. Vean Lost y vean La Sustancia, que está en cines y que llegará a Movie pronto. Uy, sí, ojalá aguanten el cine cercano a mí, porque tengo ya muchas ganas de ir a verla. Ojalá aguante una semana más, este jueves. Sí se puede, Sustancia, quiero verte en el cine. Pero bueno, sí llegas. Prepárate para un viajezote, ¿eh? Ok, excelente. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso los jueves a las 11 y cada 2 martes entre 9:30 a 10. Este jueves pasado hablamos de los cómics que estamos leyendo actualmente. Y este jueves probablemente vamos a hablar un poquito de Beetlejuice y tal vez Brujas y Pingüinos, a ver cómo nos va yendo. Mañana tenemos un especial a las 9:30 de Alchemy of Souls, es K-drama que estamos recapitulando. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, por venir. Y ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal, fanfiction y Luis Hannibal. Entrevista con el vampiro y Luis Hamilton 8 veces campeón. No, ahí sí, esas dos fandoms no se pueden juntar. ¿Le conoces algo al campeón? ¿Mande? No. ¿Le conoces algo al campeón? No, esos dos fandoms no se pueden mezclar. Pero en AO3 luego a veces pasan cosas bien raras, así que no lo hagan, por favor. Y el fandom de Fórmula 1 en AO3 está creciendo, así que it's weird. Eso sí, gente real en AO3 no le entro, pero bueno, en fin, desviación del tema. Pero bueno, hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Hablo de ahorita de Fórmula 1 y pues nada, ahí andamos sufriendo. Pero bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y en los mini adictas y nos acompañen como Marsalis21 y Jorge Arturo, que también ahí estuvo comentando un ratito sobre el final de Lost y sobre varios datos de Lost. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo. Y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Luis, Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas. ¿Qué va a cumplir años cuando escuche esto?
Sí, también felicidades a Auriel, claramente. Septiembre cumple mucha gente, oye, muy bien, muy bien. Saludos, saludos. Y bueno, asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos acompañan con nuestra Aníbal Ximena y nuestra Adictia Marce en el Patreon del programa. Recuerden, queridas escuchas, que en Patreon desde $1 hasta $3 o tarifa fija también, por si no quieren que esté fluctuando el dólar, pueden apoyar este podcast. Les invito a unirse en la cantidad mínima, en serio que es una gran ayuda mes a mes. Así que muchísimas gracias a nuestros Patreons, evidentemente, a nuestros Patreons. Y también, pues, como eso, extiendo la invitación para quien quiera donarle a Adictia Visual $1 al mes. Es muy, muy bienvenido. Y bueno, pues ahí les puse en la pantalla un poco lo que estaba escribiendo Jorge Arturo, que dice que Hamilton devora a todos en la pista. Exacto, ahí está la comparación metafórica. Todo muy buena, sí, la verdad, sí. 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Jorge Arturo, muchísimas gracias. Así que, bueno, querido público, la próxima semana, aún no sé de qué vamos a hablar. Hay una alta probabilidad de que haya encuesta el jueves, así que esténse al pendiente. De hecho, incluso ni sé qué va a haber de encuesta. Tengo que enviar la pregunta al Patreon correspondiente, que no sé quién es. Pero tal vez hay encuesta. Entonces, nada, esténse al pendiente el jueves a las 2 de la tarde en Facebook, Instagram y Twitter. Y ya saben, la encuesta cierra al siguiente día, el viernes. Pero como digo, todavía no sé, pero esténse al pendiente porque probablemente, muy probablemente, sí va a haber. Así que, bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Cuídense mucho, que tengan una muy linda semana. Y pues nada, aquí nos estamos escuchando. Gracias, Andrés. Gracias, Héctor. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Bye, bye.